Hola a todos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Pablo Torres. El doctor Nicolás Ceniceros va a estar con nosotros en unos minutos más. Ahí la lluvia hizo que hubiera un contratiempo para que estuviera con nosotros, pero ya no tarda. Por lo pronto, con mucho gusto, les presento a la doctora Juana Guadalupe Ibarra Hernández. Ella es nuestra coordinadora médica aquí en la Unidad de Especialidades Médicas Santa Fe. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Un gusto estar aquí nuevamente con nuestro público. Muy buenas tardes a todos. Como ya les comentó Pablo, pues sí, un inconveniente ahorita con el doctor Ceniceros, que va a estar con nosotros en el tema de hoy. Entonces, pues vamos a aprovechar el tiempo y voy a hablarles un poquito sobre la clínica. Somos una clínica, bueno, la Unidad de Especialidades Médicas, Cirugía e Investigación, es una clínica relativamente nueva. Iniciamos en el 2019. Probablemente la mayoría todavía no nos ubique, salvo ustedes que ya son nuestros fieles seguidores aquí en los webinars y seguramente nos siguen en nuestras páginas. Nos encontramos ubicados en la ciudad de Guanajuato capital. Como referencia, bueno, nuestro domicilio es calle Doctor Tomás Zavala, número 47, en la colonia Burócrata. Como referencia, pueden encontrar o se conoce, igual le preguntan al personal de aquí de Guanajuato. Estamos por el Puente Malboro, en la subida rumbo al Polideportivo. Es muy conocido, somos un edificio blanco, aquí nos pueden encontrar. Para los que no nos siguen tan de cerca o se incluyen apenas en este nuevo webinar, les comento los servicios que ofrecemos aquí en la clínica. Tenemos la consulta de medicina general. La consulta de medicina general es importante que sepamos que estamos disponibles las 24 horas. Siempre que acudan, ya sea en la madrugada, cualquier consulta que necesiten en cualquier horario, nos pueden consultar a nosotros. Hay un médico general que se encuentra a las 24 horas aquí en la clínica y ellos les van a poder brindar la atención de consulta. Si requieren estar un momentito en observación, aplicar algún medicamento, pueden venir a cualquier hora y estamos aquí para atenderlos, para brindarles una consulta de medicina general. También contamos con el servicio de consulta de especialidades. Si nos vamos un poquito a nuestra página, podemos ver toda la serie de especialidades que tenemos. Ya con nosotros estuvo el doctor Morales Galina. Él es médico especialista en angiología, entonces tenemos angiología, nuestro nuevo servicio neumología, el doctor Alfredo Noyola. Tenemos también el servicio de cirugía general, neurocirugía y cirugía de columna. Tenemos también la consulta de pediatría, que es muy, muy recurrente. Está con nosotros la doctora Moret. Psicología clínica y terapia familiar. También nos hablan para preguntarnos si tenemos ese servicio. Y ahí vinculado también en la consulta de psiquiatría con la doctora Araiza. Además tenemos cirugía plástica y reconstructiva, que es como la especialidad con la que tenemos un poquito de más tiempo. Está con nosotros el doctor Alejandro Maciel Miranda. Él es pues médico especialista en cirugía plástica. Pueden acudir con nosotros para diversos procedimientos, valoraciones. Tenemos traumatología pediátrica, endocrinología pediátrica. Además, el servicio de ginecología con la doctora Fabiola González. Tenemos el servicio, el médico especialista que es urgenciólogo, el doctor García Regalado. Otro de los que más luego nos llaman es para el servicio de urología. También con nosotros está el doctor Miguel Ríos Puga. Tenemos además el servicio de medicina interna y varias especialidades. Ustedes pueden llamar a los teléfonos de la clínica, que los pueden encontrar en la página de internet y agendar su consulta. Ellos pues tienen algunos horarios establecidos. Sería cuestión de que llamen, agenden su cita y los vemos sin ningún problema. Entonces tenemos la consulta de medicina general, la consulta de especialidad y además también contamos con el servicio de cirugía ambulatoria. Esto quiere decir que si necesitan o se les programaron alguna cirugía, no sé, una rinoplastía, algún procedimiento de angiología o de urología, como por ejemplo una circuncisión, una resección de próstata o algún padecimiento que necesite intervención quirúrgica de manera ambulatoria, también lo podemos ofrecer. Tenemos pues un quirófano muy cómodo, muy agradable, moderno,
y el mejor personal para atenderlos. Además, ya platicamos un poquito en un webinar previo con la licenciada Tere Rueda, el servicio de clínica de heridas. Esto es un nuevo servicio, el que estamos implementando, ya tenemos desde abril, que iniciamos con él, en el que nosotros ofrecemos cura avanzada para las heridas crónicas, igual agudas, o bien pacientes que cuentan con alguna ostomía. Entonces también tenemos los instrumentos especializados y al personal capacitado para poder brindarles la mejor atención y ayudarles a sanar y sobrellevar esta enfermedad o las heridas en general. También para que tengan alguna valoración pueden hablar aquí a la clínica, agendar su cita y nosotros pues ya le daremos el manejo. O bien también pueden hablar o si requieren algún insumo especializado con el que se manejan las heridas, también pueden hablarnos y disponemos de ello para la venta y que lo manejen en casa. Esos a grandes rasgos nuestros servicios. Les comento que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que puedan enterarse un poquito más de todos los servicios que tenemos. Nos pueden seguir en Instagram y Facebook como Santa Fe, Unidad de Especialidades Médicas, Cirugía e Investigación. Y ahí publicamos nuestras promociones. Por ejemplo, durante este mes, estamos a 21, todavía nos quedan otros días, el descuento de 10% en la aplicación de Botox y los tensores o rellenos de ácido hialurónico. Y también tenemos algunos productos en venta al público de farmacia, algunos medicamentos que están en promoción. Esto luego lo desconoce las personas, pero además de nosotros ser una clínica, atender las consultas que ya les comentaba y las especialidades, también tenemos venta al público de medicamentos o de insumos que requieran. Entonces, también pueden venir y surtir su receta y como les comento, durante este mes tenemos varias promociones en medicamentos y pueden acudir aquí a la clínica para surtir sus medicamentos e insumos. Pues creo que ya está a punto de llegar. Muy bien explicado. Sí, eso es a grandes rasgos de lo que tenemos en la clínica, pero igual pueden llamar y nosotros les brindamos toda la información que necesiten. Pues en lo que termina de llegar el doctor Ceniceros, tenemos por aquí un video que él nos había hecho favor de grabar para nuestras redes sociales. Entonces, para ir entrando en tema, les vamos a pasar el video en lo que el doctor se acomoda en su lugar. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Ceniceros, soy ortopedista y traumatólogo enfocado en la cirugía articular artroscópica, la cual involucra la reparación del ligamento cruzado, remodelación o reparación de lesiones meniscales, lesiones de cartílago articular, ya sea de rodilla, de cadera, de hombro, y también nos enfocamos en los problemas de artrosis o desgaste articular de cadera y rodilla principalmente, para los cuales tenemos la opción de ofrecerle un procedimiento que se llama reemplazo articular total, o sea, la colocación de una prótesis total, ya sea de rodilla o de cadera, en mi caso enfocado en esa área, de las cuales les puedo platicar un poquito. Tenemos el desgaste articular de cadera, es una situación en la cual la cabeza del fémur contra el acetábulo provoca el desgaste al desaparecer el cartílago articular, entonces empieza a rozar hueso con hueso. Esta situación provoca dolor y ese dolor vuelve incapacitante a la persona que lo padece, ya que limita sus funciones secundario a la cantidad de dolor. Hay personas que ya no hay una respuesta favorable al utilizar medicamentos analgésicos antiinflamatorios toman 1, 2, quizás 3 medicamentos por día o en la mañana o en la noche. Entonces esas son las personas que de manera ideal son las candidatas para ser sometidas a un reemplazo articular total, ya sea de cadera o de rodilla. En este caso, esta es una prótesis de cadera y también tenemos la opción
de ofrecerle al paciente una prótesis de rodilla, en la cual en la situación de desgaste de rodilla colocamos lo que son componentes metálicos tanto al fémur como a la tibia y suplen la función de la articulación. En general es dentro de mi especialidad una de las cosas buenas que le puedo ofrecer al paciente. Y otra situación que manejamos también favorablemente son las fracturas en cualquier parte del cuerpo y con la mejor solución y esperando la mejor evolución del paciente. Estoy a sus órdenes en la unidad de investigación clínica Santa Fe, ubicada aquí en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, en el consultorio número 4. Gracias. Muy bien, pues ya está el doctor con nosotros. Bienvenido, doctor. Y a todos los que nos acompañan, gracias por su paciencia. Muy bien, pues ya está el doctor con nosotros. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctora, su micrófono está apagado. Lo tengo encendido, Pablo. No, la doctora. Listo, ya, era yo. Perdón. Hola, buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, ahora sí iniciamos de lleno. El día de hoy está con nosotros el doctor Norberto Nicolás Ceniceros Ruelas. Él es médico especialista en ortopedia y traumatología. Es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara como médico general y especialista por el Instituto Mexicano del Seguro Social por parte de la Universidad de Guanajuato. Él está y cuenta con una certificación por parte de la Clínica Centro en España en artroscopía compleja de rodilla y pues actualmente labora en la UMAE número 1 del IMSS y en el Instituto de Salud Pública en el Hospital General de Dolores Hidalgo, donde tuve el gusto de conocerlo, y actualmente forma parte de nuestro staff de médicos de la Clínica Santa Fe. Una excelente persona y un excelente profesional. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo aquí, que nos acompañe en este tema tan interesante que es la artroscopía, diagnóstico y tratamiento de lesiones de rodilla. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Aquí vamos a desarrollar este tema. Espero les sea de su agrado, les sea de su interés y logre captar su atención, ¿verdad? Vamos a empezar hablando de lo que es la patología de rodilla. Vamos a dividirla en patología de rodilla, que es una patología mecánica, y vamos a dividirla en una patología que es una patología no mecánica. Y bueno, esos son los dos puntos importantes a tratar en las personas o que deben de saber de qué se trata su padecimiento, ¿verdad? Para empezar un poquito, bueno, la rodilla está integrada por algunos segmentos óseos. En la parte superior está el fémur, en la parte anterior está la rótula articula con el fémur. Es una de las situaciones importantes a conocer porque es una de las situaciones que nos va a detonar una patología mecánica o una patología funcional de la articulación de la rodilla. También tenemos lo que son los ligamentos cruzados. Aquí está ejemplificado en una sombra el ligamento cruzado posterior, ligamento colateral medial, y por este lado tendríamos el ligamento colateral lateral. También tenemos unas estructuras hacia abajo, introduciéndonos a la rodilla hacia abajo, que se llaman meniscos. Estas estructuras que están aquí son los meniscos. Esta estructura de aquí es el menisco. Tenemos uno medial, tenemos uno lateral, y tenemos en la parte inferior lo que es la tibia, y aquí por detrás, en esta zona, lo que nos encontraríamos sería el peroné, que también es una estructura no menos importante para la función y estabilidad de la rodilla. Las superficies articulares o las superficies o los extremos óseos, que en este caso sería el fémur, está revestida por cartílago articular, que es una estructura funcional, una unidad funcional muy importante para el deslizamiento de la articulación
y para el buen funcionamiento de la misma. También la tibia en su región articular proximal también está revestida en la superficie de cartílago articular, y también la cara articular, la zona que articula la rótula contra el fémur, también está revestida de cartílago articular. Bueno, en general, a grandes rasgos, es de los que les puedo hablar para empezar a adentrarnos un poquito en esta situación. Como les comentaba, el dolor de tipo mecánico o el dolor de tipo no mecánico son las causas que podemos englobar a grandes rasgos en la patología de la rodilla, o por qué nos puede llegar a doler la rodilla, ¿verdad? El dolor por causas no mecánicas, básicamente esto involucra patología autoinmunitaria, patología metabólica, funcional en general del cuerpo. Una de las cosas más comunes es la acumulación de ácido úrico. Otra de las situaciones más comunes o que vemos muy frecuentemente es la afección de la cápsula sinovial por procesos autoinmunitarios, por procesos acumulativos de metabolitos del cuerpo que van haciendo que la articulación sea dolorosa, se inflame. Y bueno, esta situación también puede derivar en una situación de patología mecánica, pero el principio funcional o el principio de la patología no traumática es esto, ¿no? La cascada inflamatoria secundario a procesos autoinmunitarios o de acumulación de metabolitos que hacen pues que la rodilla se enferme, ¿verdad? Y básicamente está mediado por la cápsula sinovial. Es una estructura interna de la rodilla. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella. Bueno, aquí estamos viendo una imagen. En sí el tema es referente a lo que es el tratamiento de la patología articular o patologías articulares susceptibles a manejo por vía artroscópica. ¿Qué es la cirugía artroscópica? Es hacer una cirugía por medio de la introducción de una cámara y un instrumento de trabajo. Es una cirugía bastante benévola, es una cirugía bastante bonita, porque el paciente no sufre una gran herida, son heridas de menos de 1 centímetro. Se pueden hacer diferentes portales para poder acceder a la rodilla, así se llaman los medios de acceso, se llaman portales. Y bueno, aquí estamos viendo por medio de un portal frontal, que es lo más común que se utiliza para hacer una artroscopía, una imagen en la cual estamos viendo una cápsula sinovial, y en esta cápsula sinovial vemos esas estructuras brillosas o plateadas o que llaman la atención. Todas estas bolitas blancas que están aquí adentro de la articulación son acumulaciones de ácido úrico. Normalmente las personas sí conocen, pues es común saber pues que sube el ácido úrico y lo conocen como gota, ¿no? El dolor de tipo gotoso. Se da normalmente en la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie, pero también en la rodilla hay acumulación de cristales de urato, y son estas estructuras que se ven aquí, son estas imágenes que se ven aquí. Esto es cartílago articular, y también el cartílago articular se llega a invadir de cristales de urato, y es una de las patologías metabólicas que se pueden tratar paliativamente. Eso es muy importante decirlo al paciente, a las personas que padecen este tipo de situaciones, están padeciendo un problema articular de la rodilla, en este caso, por acumulación de ácido úrico, que se puede hacer una limpieza articular artroscópica. Sin embargo, es paliativa, es una situación paliativa. La verdadera solución o control de esto es, pues, como todos sabemos, la alimentación, ¿no? Y algunos otros medicamentos que manejan otros especialistas. Pero en lo que engloba a la especialidad de ortopedia y traumatología, específicamente a los cirujanos articulares artroscópicos, los que hacemos artroscopía, es esto, ¿no? Hacer limpieza articular artroscópica en procesos de acumulación de cristales de urato y en algunas otras patologías que son menos comunes, ¿no? En esta otra situación, en esta otra imagen, estamos viendo a una persona que está con una rodilla, digamos, normal, y estamos viendo a una persona con una rodilla inflamada. Esta situación, esta patología,
es también una causa no mecánica, lo podremos englobar en una causa no mecánica de dolor articular, de inflamación articular y pues sí, de preocupación hacia el paciente. Aquí estamos viendo esta situación y como les platicaba hace un momento, encontramos que la articulación de la rodilla por dentro, bueno, la articulación de la rodilla y todas las articulaciones del cuerpo están envueltas en una cápsula fibrosa y por dentro de la cápsula fibrosa tenemos una cápsula sinovial. La cápsula sinovial, imagínensela como un terciopelo, ¿verdad? Es una estructura suave, blanda, y es la que se encarga de producir el líquido sinovial y es la que se encarga de absorber de nuevo el líquido sinovial. Pero podemos encontrarnos esta situación con una persona en una causa no traumática, en una causa no mecánica, una inflamación de rodilla y cuando hacemos el diagnóstico se puede hacer, es susceptible de hacerse el diagnóstico por una imagen de resonancia magnética o nos da la sospecha de que se trata de algo que se llama sinovitis vellonodular. ¿Qué es la sinovitis vellonodular? Que es una patología también susceptible de manejo por vía artroscópica, por medio de hacer una artroscopía a la rodilla. La sinovitis vellonodular es un crecimiento anómalo, un engrosamiento anómalo y un crecimiento anómalo de esta cápsula sinovial que yo les platicaba que se ve como un terciopelo, ¿no? Un terciopelo muy finito, muy delgado, y aquí no es el caso, aquí es un como deshilachamiento, ¿no? Como barbas de un rebozo, podríamos decirlo. Son rojas, son hipervascularizadas, o sea que circula mucha sangre por esta zona. Y este engrosamiento nos produce mucho líquido sinovial. Es una de las situaciones que yo llego a escuchar muy comúnmente, que se le salió líquido de la rodilla. No, esa no es realmente una situación tan cierta, tan verdadera. Lo que sucede es que como esto está crecido, hipertrofiado, produce muchísimo más líquido sinovial del que puede absorber y nos produce esta situación. Esta es otra de las patologías que podemos englobar, como hay muchas más, pero son de las más comunes o las más frecuentes que nos encontramos, que produce esta inflamación y es de una causa no mecánica y no traumática, ¿verdad? Es una causa... una enfermedad de la rodilla. Aquí estamos encontrando otra imagen artroscópica que también nos provoca inflamación, nos provoca dolor, nos provoca aumento de temperatura, nos provoca alimentación funcional y es también una de las causas, podría decirlo no mecánica, pero sí se podría tomar también como una afectación mecánica, porque esas estructuras son calcificaciones de la zona de la cápsula sinovial, de nuevo involucrada, ¿no? Y esta patología son calcificaciones de esta zona o formación, se llama se me fue el nombre, pero es la formación de cartílago articular, bueno, no cartílago articular, es cartílago que se forma y se calcifica adentro de la rodilla y esta situación o estas estructuras se pueden soltar y pueden interferir en el funcionamiento de la rodilla. Por eso les digo que podría englobarse en una causa mecánica en la cual el origen es metabólico funcional, no traumático, no mecánico, pero cuando se desprende una, se convierte en un problema mecánico. Y es cuando viene el dolor, viene también destrucción del cartílago articular por efecto de un cuerpo extraño que está interfiriendo entre dos estructuras donde normalmente no hay un cuerpo extraño y termina dañando el cartílago articular. También provoca inflamación, también provoca una situación como la estamos viendo en esta rodilla y también es una patología susceptible de manejarse por medio de la realización de una artroscopía, pues sí, podría ser diagnóstico y terapéutica.
En este caso, para resecar todas estas estructuras o la mayor parte de ellas, ¿no? Las que estén más inestables. El dolor de causa mecánica engloba diferentes situaciones o diferentes circunstancias, ¿verdad? Desde la complexión, la complexión de la persona, puede ser una persona delgada, puede ser una persona con sobrepeso de una manera, o un sobrepeso de manera importante. También la edad de la persona, el tipo de actividad, el tipo de trabajo. Tiene que ver también la genética del paciente, tiene que ver también la alimentación del paciente, ¿verdad? Para que sus tejidos resistan o no resistan, o sean adecuados o no sean adecuados para realizar ciertas actividades. Es frecuente que llega una persona con dolor articular en este caso de la rodilla, porque son personas que normalmente no hacían ejercicio o no hacían una gran actividad y de repente tienen ese propósito de mejorar su condición física, su estado de salud por medio de hacer ejercicio, pero resulta que empiezan a hacer ejercicio de una manera inadecuada y por causas que no son pues inherentes a un proceso autoinmunitario, sino mecánico, traumático, funcional, de repetición, por estrés a los tejidos, se lesionan, ¿no? Y se puede lesionar desde el cartílago articular, un menisco, un ligamento, o por el proceso inflamatorio que causa la situación mecánica de estrés a las estructuras. El líquido sinovial se empieza a producir de manera más importante y provoca también una inflamación, ¿no? Y podemos no verlo tan importante como la rodilla que estábamos presentando hace ratito, pero sí presentarse como dolor e inflamación, ¿no? Entonces se traduce en una situación o en una patología derivada de una situación mecánica con todos los antecedentes que les acabo de mencionar. La forma de nuestro cuerpo, ¿no? La forma como carga nuestro cuerpo, tenemos que, hay personas que tienen las rodillas o muy hacia adentro o hay personas que tienen las rodillas muy hacia afuera. Esto es una situación mecánica que le causa estrés y sobrecarga y sobretrabajo a ciertos puntos. Normalmente la rodilla debe de cargar de una manera equilibrada. El peso debe de ser repartido de una manera equilibrada entre los tres compartimentos, ¿no? 2 de carga y 1 prácticamente de apoyo y fuerza para la motricidad de la extremidad, ¿verdad? Para lograr la marcha, la extensión de la pierna. En este caso nos estamos refiriendo a la rótula, que es el punto de apoyo a un brazo de palanca. En este caso, como lo están viendo aquí, genu-valgo, se refiere a la aproximación entre rodilla y rodilla. Y esto nos causa una sobrecarga en la parte lateral del compartimento lateral de la rodilla. Y esto nos causa a la larga daño en el cartílago articular, porque si se fijan, en esta zona no hay carga y en esta zona hay mucha carga. Entonces, esta zona está fabulosa, sin daño, como nueva, pero esta zona no, esta zona está dañada, está desgastado el cartílago articular, probablemente se empiezan a formar unos piquitos de hueso por sobrecarga, por reacción ósea, ¿verdad? Por reacción cartilaginosa que luego se calcifica y pues nos causa un daño por sobrecarga. Este es un daño de tipo mecánico. Y luego tenemos lo contrario, ¿no? La separación de las rodillas y nos está causando el pinzamiento y en la parte interna, y esto nos lleva a también desgaste, sobrecarga, dolor. Muchas veces esas personas no presentan inflamación, no presentan sobreproducción de líquido sinovial, sino que es el dolor, es una molestia que a veces está, es una molestia que a veces no está. Es algo que si me tomo una pastilla a veces se me duele, si dejo de hacer lo que hago se me quita, pero no deja de ser una situación que dañe las estructuras internas de la rodilla. En este caso, lo primero que se daña o lo primero que empieza a disfuncionar es el menisco. El menisco
es una estructura muy importante para la articulación de la rodilla que funciona, tiene dos funciones, de estabilización y de suspensión. Funciona como un amortiguador también para el impacto que se genera entre el fémur y la tibia, para que el cartílago articular no golpee directamente entre ellos, ¿no? Tanto el cartílago articular del fémur como el cartílago articular de la tibia. Y como está más sobrecargado, pues ahora sí que termina por vencerse, termina por desgastarse, termina por sufrir y por romperse. Si se rompe, viene una situación que sigue generando un problema mecánico, porque hagan de cuenta que lejos de funcionar ya como una estructura benéfica para la articulación, ahora se convierte en una situación de cuerpo extraño. Y este cuerpo extraño, pues, ¿qué creen? Empieza a dañar mucho más el cartílago articular, como les mencionaba en la condrocalcinosis, creo que no sigo sin recordar, pero es algo que se mete entre las dos estructuras y empieza a dañar mecánicamente el cartílago articular, y esto nos genera a la larga pues un desgaste de tipo mecánico por una lesión que se pudo o por una situación que se pudo haber corregido tempranamente. También es susceptible de manejo artroscópico para hacer una limpieza, para hacer una reparación o remodelación del menisco. Y bueno, se combina con otras técnicas quirúrgicas, en este caso con osteotomías, ¿no? De realineación. Hay que cortar el hueso de cierta manera para poder realinear el eje, cambiar la carga o equilibrar la carga y dejar descargar ese compartimento que está trabajando de más. Esa es una de las causas mecánicas, ¿no? de dolor de rodilla y susceptibles de manejo por vía artroscópica. Claro está, lo acabo de mencionar, combinada en este caso con otro tipo de técnicas ortopédicas para mejorar el funcionamiento y la alineación de la extremidad. Aquí estamos viendo una imagen bastante bonita, articularmente hablando, es una imagen artroscópica de una rodilla sana, ¿verdad? Aquí, como ustedes lo están viendo, es el fémur y está revestido de un color blanco. Esto es el cartílago articular, esto es cartílago articular. Y también la tibia, miren, es una meseta, así se conoce, es la meseta tibial, en este caso medial, y entre esta estructura que es el fémur y esta estructura que es la tibia, encontramos una estructura muy hermosa que es el menisco, ¿no? El menisco que funciona como un amortiguador. Hagan de cuenta que ustedes dan un paso y la energía se transmite del fémur al menisco y del menisco a la tibia hasta en un 70-80%. Entonces, esta estructura amortigua esa energía que se aplica en la rodilla cuando ustedes dan un paso, cuando ustedes corren, cuando ustedes brincan, cuando ustedes trotan, ¿verdad? Entonces, esta estructura es una estructura de protección, es muy importante esa estructura, pero cuando se llega a romper, pues daña, se mete entre las dos superficies, se puede salir una lengüeta, se puede producir una lengüeta, se mete entre las dos superficies y empieza a dañar, ¿no? El cartílago articular. Bueno, esta es una imagen. Y imagínense que el cartílago articular tiene la estructura o el tono de un huevo cocido, pero un huevo sobrecocido, digamos, ¿no? O sea, no es tan blando, pero está un poquito más firme. Aquí vamos a ver una situación que viene con la edad, ¿no? Que viene con la edad. A algunas personas les pasa, a algunas personas no les pasa, pero pues de cualquier manera es una situación, lo podríamos decir de una manera con mucho respeto, es una situación de envejecimiento, ¿no? Envejecimiento articular. Aquí podemos ver que esta persona presenta un deshilachamiento. Aquí podemos ver el cartílago articular bonito, ¿verdad? Bonito, achaflanado, termina en delgadito, acá es grueso, pero esta persona ya presenta una ruptura meniscal degenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Ahora sí que funcionó tanto el menisco, recibió tanto impacto, probablemente esta persona fumaba o tomaba alcohol o tiene el colesterol alto, algo que hace que la circulación de por sí precaria del menisco
pues todavía sea más precaria y pues viene este tipo de degeneración. Por eso es importante controlar también las enfermedades metabólicas, como lo mencionaba al principio, porque también generan este tipo de problemas, ¿no? Que esta es una situación combinada. Entonces, este menisco es un menisco envejecido, es un menisco deshilachado, es un menisco con características de una ruptura degenerativa, no es una ruptura traumática. Y esta es una patología en la cual el paciente a veces presenta dolor, a veces no presenta dolor, depende de lo que haga, si hace una actividad importante presenta el dolor y llega a presentar inflamación de la rodilla, no tan importante como la imagen que vimos hace un momento, pero sí llega a presentar en algunas ocasiones. Son esas situaciones en las cuales hicieron alguna actividad de más, presentan dolor, la dejan de hacer, al otro día está inflamada la rodilla, pasan 2-3 días y se desinflama sola, se toman un diclofenaco, un ibuprofeno, algo que les ayude a mejorar este dolor y efectivamente se les quita. Bueno, pero si ustedes se dan cuenta, este cartílago articular ya no está tan bonito, tan parejito como este, ya empieza a tener una estructura anormal, una estructura como degenerativa. Y eso es porque llega a meterse esas estructuras que están sueltas o no totalmente sueltas, pero sí alcanzan a entrar aquí y pellizca el fémur contra la tibia, pellizca esa estructura. Ya no está funcionando como un amortiguador, sino que está funcionando como un cuerpo extraño. Esta patología es susceptible de manejo artroscópico, es una cirugía, no les voy a decir que pequeña, pero sí es una cirugía de heridas pequeñas, es una gran cirugía hecha por heridas muy pequeñas, ¿verdad? Y esta persona, les puedo decir que estuvo muy a tiempo de atenderse su rodilla. ¿Por qué? Porque se le va a resolver lo del menisco, se va a hacer una remodelación meniscal y va a conservar todavía mucho más tiempo su cartílago articular en una situación funcional adecuada. Aquí está la otra cara de la moneda, ¿no? Aquí estamos viendo una degeneración articular, probablemente personas mayores, personas que ya están, digamos, muy trabajadas, ¿no? Y esta es una rodilla, se ve que es una rodilla joven, ¿no? Vean cómo es nítido el corte, muy probablemente es un futbolista, ¿verdad? Muy probablemente, o un basquetbolista, una persona que se dedica al deporte, que recibió un impacto de una manera pues adecuada para romper su menisco. Aquí está roto el menisco y fíjense cómo es diferente la ruptura degenerativa a la ruptura traumática. La ruptura traumática se presenta pues más que nada en deportistas, ¿no? Ciclistas que se caen, futbolistas, basquetbolistas, muchas veces también beisbolistas. ¿Y qué sucede? Viene un dolor, cuando se lastiman, viene un dolor intenso, viene una inflamación, la rodilla se infla como la manera que la vimos, sí se infla de una manera importante. Muchas veces se llega a hacer artrocentesis. ¿Qué quiere decir eso? Se saca el líquido de la rodilla con una aguja, ¿verdad? Con una jeringa y llega a salir sangre, ¿verdad? Entonces eso cuando sale sangre de la rodilla, nos está hablando de que muy probablemente adentro de la rodilla, no con seguridad se puede decir esto, no es absoluto. Por eso menciono que muy probablemente se trate de una lesión traumática interna, una ruptura de un tejido interno de la rodilla cuando sale sangre de la rodilla, se llama hemartrosis, ¿no? Y pues aquí está. Fíjense cómo su cartílago articular pues está de unas características adecuadas, también el cartílago articular, aunque no es muy bonita la foto, pero sí es muy esquemática, es muy representativa de una ruptura traumática del menisco. Esta patología traumática también es susceptible de manejo por vía artroscópica a este tipo de pacientes entre más jóvenes, menores de 35 años de preferencia, pues no fumadores, de preferencia no bebedores, de preferencia metabólicamente funcionales, bien sanos. Se realiza una sutura articular, una sutura meniscal por vía artroscópica y les va bien a los pacientes. Con sus cuidados correspondientes se recuperan. El menisco, les puedo decir con honestidad que no regresa al 100% a ser aquel estructura de amortiguación que era, ¿no? Pero sigue funcionando, sigue siendo, ¿verdad?
Bueno, ahí está otra situación. Aquí estamos viendo el cartílago articular sano, o de nuevo, porque vamos a empezar a hablar de la condromalacia. La condromalacia es cuando por alguna circunstancia, ya sea funcional y también mecánica o no mecánica, puede llegarse a dañar el cartílago articular. Si ustedes lo recuerdan, les mencionaba que hay una sobreproducción en las enfermedades no mecánicas o en las enfermedades que se provocan no por una situación traumático-mecánica, sino pueden ser autoinmunitarias, pueden ser por acumulación de metabolitos. Y esta situación provoca una reacción química que hace que se produzca más líquido sinovial, pero esto nos reblandece el cartílago articular, ¿verdad? Esto provoca un reblandecimiento del cartílago articular y si se reblandece el cartílago articular y nosotros seguimos con nuestra misma actividad física o funcional, lo que hagamos, a lo que nos dediquemos, el cartílago articular empieza a adelgazarse, empieza a esfacelarse, digamos, como capas de cebolla, ¿no? Se va perdiendo, hasta que llega a encontrarse el hueso subcondral, el hueso que está por debajo del condro, del cartílago articular, se encuentra expuesto al líquido sinovial, y esto pues nos va generando un dolor, una inflamación. También es susceptible de manejo quirúrgico por medio de una artroscopía. Ahorita lo vamos a ir viendo. El cartílago articular se degenera, ya lo mencioné, por reblandecimiento, por inflamación y reblandecimiento, pero tenemos que tomar en cuenta las situaciones de la posición de la rodilla. Ya mencionamos algo de genovaro, genovalgo, y esto también, las sobrecargas hacen que el cartílago articular pues se degenere, se enferme, se adelgace y se pierda, ¿no? Aquí estamos viendo la radiografía de una persona que afortunadamente tiene su rótula prácticamente central, ¿no? Porque la rótula debe de correr entre los cóndilos del fémur. Si ustedes se fijan, aquí hay una sombra en donde se ve que hay un surco intercondilio, y estas son prominencias y esas son prominencias. Entonces la rótula, que es esta estructura que la estamos viendo de frente, debe de correr centralmente por el surco intercondilio y debe de tener pues un espacio, ¿no? Un espacio que puede ser 5, 7 y en algunas personas puede llegar a ser hasta de 10 milímetros el espacio que hay, porque pues tienen un grosor de cartílago articular tanto de un lado como de otro de 5 milímetros. Eso nos da un espacio de 1 centímetro y esto es muy saludable. Eso es una rodilla sana, ¿verdad? Eso es una rodilla sana. Y nos encontramos esta imagen, ¿no? Como peluche, como pues barbitas, y esto es un cartílago articular que está enfermo. Acá es la meseta tibial, esto aparentemente es el menisco, pero no es un menisco roto. Si ustedes se fijan, es un menisco íntegro, pero está esfacelado todo este cartílago articular. Esto es por una causa mecánica, ¿de acuerdo? Puede ser un brinco, un traumatismo, que se lesionó, se impactó el cartílago articular uno contra otro, se reblandece y empieza a esfacelarse porque muere, ¿no? Muere el cartílago articular y empieza a perderse. Si ustedes se fijan, aquí podríamos apreciar un cartílago articular aparentemente sano, pero acá enfermo, todo deshilachado. Entonces, esta es otra patología que se puede manejar, también les puedo decir, paliativamente. No es una situación que la artroscopía los vaya a curar, pero sí los va a ayudar a que esta situación deje de avanzar tan rápidamente, y por medio de otras situaciones que se le puede ofrecer al paciente después de una limpieza articular artroscópica y estabilización condral, inyecciones de viscocomplementación, plasma rico en plaquetas, que algunas personas están a favor, otras personas profesionales están en contra, pero bueno, yo en lo personal he visto que, bueno, algunos pacientes refieren que sí les aminora el dolor, sí les funciona, ¿no? Y esta es otra patología que, bueno, se maneja esto puede ser traumático, esto puede ser idiopático. Idiopático nos referimos a que no se sabe por qué sucedió, pero si ustedes se fijan, esa es una persona joven, ¿verdad? Aquí tenemos todavía fisis de crecimiento. Esta persona tendrá, no sé, 15, 16, 17 años.
y empieza con un dolor de rodilla, ¿no? Empieza, me duele la rodilla, me duele la rodilla. Bueno, no sé si es independiente o de repente le hacen caso a sus papás y lo llevan a revisión, porque eso también provoca inflamación de la articulación. Le toman una radiografía y se encuentran esta situación, ¿no? Esta situación. En los pacientes jóvenes, en las personas jóvenes, esto se llama osteocondritis disecante. Osteocondritis disecante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya por vía artroscópica se comprueba la lesión y esta lesión es también susceptible de manejo por vía artroscópica. Es una patología articular que se puede manejar por vía artroscópica. Que, bueno, el manejo inicial es de una manera, pero si no hay una buena resolución con el manejo inicial, que no es quirúrgico, se puede manejar de manera quirúrgica para solucionar, o si el fragmento es bastante importante, como en este caso, pues se podría optar por irse al tratamiento quirúrgico directamente, ¿no? Al tratamiento quirúrgico y la gran ventaja por vía artroscópica. Es otra patología que se puede manejar por vía artroscópica. En las personas, pues ya no jóvenes, 40, 45, 50 años, empiezan con dolor de rodilla. Y también radiográficamente vemos una situación que nos llama la atención, ¿no? Una situación de esclerosis, se llama esclerosis subcondral, ¿verdad? El hueso se pone más blanco, en esta zona se aprecia. Ya se revisa, según las maniobras a la exploración, se puede determinar que es una patología o del cartílago articular o una patología meniscal o una patología combinada, ¿no? Tanto menisco como cartílago articular. Y hay un método diagnóstico, un método de imagen que es bastante bueno, bastante significativo en cuanto a la comprobación del diagnóstico y nos relata bastante bien, se trata de la resonancia magnética, cómo existe algo que se llama osteonecrosis. Aquí estamos viendo la osteonecrosis, se murió el hueso, ¿verdad? Esto es un infarto óseo. Así como dan infartos en el corazón, como dan infartos en el cerebro, también el hueso se llega a infartar, ¿verdad? Y esta es una fase y esta es otra fase del mismo estudio en donde los vemos de diferente color. Aquí vemos bastante edema óseo, esta imagen blanca es edema óseo y este defecto es ya un defecto articular que ya nos está trayendo consecuencias. En este caso, aparentemente, aquí se ve el triángulo, que este triangulito es el menisco y se ve sano, aparentemente, ¿no? Entonces, esto puede ser un infarto puro, un infarto óseo o una osteonecrosis. Y también es susceptible de manejo por vía artroscópica. Claro que combinado con otras técnicas quirúrgicas para lograr la mejoría del paciente, ¿no? Restablecerse. Sin embargo, también es paliativo, porque esto puede progresar, a pesar de que se haga la artroscopía, a pesar de que se haga un buen tratamiento, esto puede progresar. ¿Por qué? Porque pues como no hay una situación de una buena irrigación, aquí lo estamos viendo, el edema óseo es por hipoxia, es por necrosis, entonces puede seguirse reabsorbiendo y esta persona pues terminar requiriendo otro tipo de tratamiento, ¿no? Esta es una situación bastante común. Ustedes, los que estén viviendo una situación de estas, doctor, o ustedes mismos, ay, es que me duele para subir escaleras, me duele la rodilla para subir escaleras, me duele la rodilla para bajar escaleras, no me puedo hincar, no me puedo encuclillar, ¿verdad? Entonces, vemos unas radiografías, se llaman axiales o posición de Marchand de la rótula y vemos que aquí se aprecia la rótula como un platillo volador, digamos, ¿no? Y entre la rótula y lo que les mencionaba, ¿no? El surco intercondilio. Estos son los cóndilos del fémur, este es otro cóndilo del fémur y forma una especie de V, ¿no? Una depresión que se llama surco intercondilio. Y la rótula tiene que correr específicamente central en el surco intercondilio y esta situación nos ayuda a que funcione bien nuestra rodilla. Tenemos algunas variantes anatómicas, como en este caso, pero sigue corriendo dentro del mismo lugar.
Pero ahí está la situación. Miren, esta es una situación mecánica por sobrecarga con una lateralización de la rótula. Y esta lateralización de la rótula nos genera más apoyo en la parte lateral del cóndilo femoral entre la carilla articular lateral de la rótula, la carilla articular o la cara articular lateral del cóndilo femoral, ¿no? Y pues esto nos genera daño, nos genera sobrecarga, nos genera estrés al cartílago articular y nos provoca una imagen como la que vimos hace un momento, en donde el cartílago articular estaba esfacelado, ¿no? Estaba peludito. Entonces, eso es un daño y es provocado por esto. Esta patología también es susceptible de manejo por medio de artroscopía. Se hace el manejo por vía artroscópica. Y hay pacientes que no es suficiente el tratamiento por vía artroscópica y se combina la artroscopía con otro tipo de procedimiento que le ayuda todavía a favorecer más la mejoría en cuanto a la función y pues sí, que se retire el dolor de la articulación, ¿no? Hay pacientes que se les quita por completo y hay pacientes que no se les quita por completo. Una característica es que hoy me truena la rodilla cuando la doblo, hoy cómo rechina, hoy esa es una situación que habría que ponerle atención y también es susceptible de manejo artroscópico. El peso es una situación bastante importante que repercute en la función mecánica del cartílago articular. ¿Por qué? Hagan de cuenta que ustedes vienen marcados genéticamente. Yo les pongo mucho este ejemplo, me gusta platicarlo, me gusta ponerlo cuando me abordan, cuando me preguntan o en la misma consulta. Ustedes vienen marcados genéticamente para funcionar, una persona de 80 kilos, una persona de 1,80 m para funcionar con 80 kilos de peso. El cartílago articular está diseñado para soportar la función de una persona de 1,80 m, soportar la función de 80 kilos y recibir impactos de hasta 240 kilos, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que se multiplica el peso por 3 cuando tú corres, vas multiplicando el impacto que recibe tu cartílago articular. Este cartílago articular está diseñado para recibir esto. Pero hagan de cuenta que esa persona de 1,80 m pesa 100 kilos. Entonces, esa rodilla, cuando esa persona realiza un trote o realiza una marcha acelerada o corre, esta se multiplica por 3, pues son 300. Entonces, son 60 kilos de más que están recibiendo, ¿no? El impacto de la rodilla, entonces, pues termina por no aguantar, termina por reblandecerse, termina por infartarse, termina por no poder respirar adecuadamente, por el sobrepeso que estamos manejando, y eso también es un factor muy importante para la salud de nuestra articulación. Y si se daña el cartílago articular o se rompe el menisco o se llega a romper algún ligamento por sobrepeso, por alguna mala posición en el sobrepeso, también es susceptible de manejo por vía artroscópica. Mucho de esta patología es manejo paliativo, o sea, le ayuda al paciente, no realmente lo llega a curar, pero con las medidas adecuadas, los cuidados adecuados, este paciente o esta persona que está sufriendo de ese tipo de situación puede tener una función adecuada y con muchísimo menos dolor o con muchísimo menos molestias, o puede llegar a desaparecer la molestia, ¿no? Así concluimos esta plática. Es muy amplia, hay mucha patología, hay muchas situaciones para poder resolver, pero básicamente el principio de la artroscopía es ver adentro de una articulación por medio de una cámara, ¿no? Este es una imagen en donde se está ejemplificando los inicios de la artroscopía, ¿no? Según yo he leído, he visto, he escuchado que el primer artroscopista a nivel mundial de la historia fue un personaje japonés, una persona japonesa, y bueno, él fue el que empezó a implementar por medio de este tipo de situaciones
al ver a sus compañeros hacer otro tipo de procedimientos por medio de tubos, cámaras, cosas así, iba desarrollando esto, le llegó la inquietud, como todo, ¿no? Vemos algo, nos interesa y se llega a desarrollar de manera importante y de manera tan trascendental para la humanidad que se desarrolla ese tipo de técnicas quirúrgicas para la resolución de problemas articulares, no nada más de la rodilla, también del hombro, también de la cadera, también del tobillo, y ahora está en boga también la artroscopía, podría decirlo de esta manera, o la escopía de la columna vertebral, ¿no? Para resolver algunos problemas en la columna vertebral, y pues son situaciones de cirugías muy importantes, pero realizadas a través de una herida de menos de 1 centímetro, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y Muchas gracias, doctor. estamos a sus órdenes. Excelente ponencia, doctor. Ya nos queda poquito tiempo, pero a ver si podemos dar respuesta a un par de preguntitas. Mire, por acá nos escriben, ¿por qué las bajas temperaturas se resienten en mayor grado en las rodillas? Bueno, eso es una situación de artrosis, ¿no? Es una situación clásica de sensibilidad a la temperatura, a las bajas temperaturas o a la humedad, ¿verdad? Y es básicamente una situación no tanto mecánica, sino de sensibilidad por procesos inflamatorios. La humedad influye, el frío influye en la respuesta del cuerpo y pues viene esto, ¿no? Es como, pues les puedo platicar rápidamente. Mi abuelo decía, va a llover, ¿verdad? Va a llover, va a hacer frío, ¿verdad? Eso es algo que les puedo comentar. Muy bien, doctor, muchas gracias. Por acá nos preguntan, ¿el dolor del procedimiento después de la cirugía es intenso? No, y les puedo decir quién sabe, ¿no? Porque depende mucho del tipo de procedimiento, normalmente no, y también depende mucho del anestesiólogo, ¿verdad? Yo a mis pacientes les presumo mucho mi anestesiólogo porque es un anestesiólogo que se ha preocupado por prepararse y nos da una analgesia hasta 24 horas, ¿no? Entonces, en 24 horas ya están haciendo efecto los medicamentos antiinflamatorios o analgésicos y no, prácticamente no es doloroso así importante, ¿no? Sí, muy bien. Por acá nos preguntan, ¿el colágeno hidrolizado es de utilidad para la regeneración de cartílagos? Miren, el cartílago articular no se regenera con sustancias, o sea, nosotros nos podemos tomar, consumir grenetina, glucosamina, condroitina, MGC y N cantidad de sustancias que las personas que se encuentran en esa situación, que tienen un problema mecánico, tienen la esperanza que con esto se resuelva o se les quite, pero no se quita. No se quita. ¿Por qué? Porque al ser un problema mecánico, primero hay que resolver el problema mecánico y después buscar la condroprotección, ¿no? Estos son condroprotectores, pero tampoco podemos saber a quién le va a pasar o a quién no le va a pasar para empezarlos a consumir, ¿no? Pero no, realmente esto no lo regenera. Lo único que yo he visto profesionalmente que regenera el cartílago articular son 2 técnicas, ¿no? Y las 2 son la implantación de células condrales bajo técnicas quirúrgicas y técnicas quirúrgicas especiales. Eso sí nos logra regenerar el cartílago articular, ¿verdad? Ok. Y ya para terminar, ya se nos acabó el tiempo, nos preguntan por acá, aproximadamente cuánto se lleva de recuperación cuando se le realiza la artroscopía. Depende también de la patología que se va a tratar, pero les puedo decir que puede abarcar entre 15 días y 8 semanas. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por acá. Felicitaciones, excelente, interesante ponencia. Muchas gracias por acompañarnos. Ya terminamos el tiempo. Muchas gracias a todos en casa. Si necesitan más información, un poquito una consulta más particular, pues no duden en llamar a los teléfonos de la clínica y el doctor Ceniceros está aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Ya, como les comenté en un inicio, las promociones que tenemos ahí aparecen en pantalla.
10% de descuento, 12 meses sin intereses en procedimientos de hilos tensores, botox y rellenos de ácido hialurónico. Y pues muchísimas gracias a todos, nos vemos. Gracias, doctor, felicidades. Gracias, buenas tardes, noches.